Durante años, los Simpson han tenido la reputación de prever el futuro. Predijeron una candidatura de Donald Trump a la presidencia en el año 2000. Burlarse del presente solo para que los eventos de la vida real se desarrollen casi palabra por palabra. Para el año 2025, su lista de predicciones inquietantes se siente más inquietante que nunca. Algunas resultan ser sorprendentemente precisas, otras pura invención. Sin embargo, cada una deja a las audiencias con una extraña sensación persistente de déjà vu. Recientemente, tras un impactante asesinato político, los fans se apresuraron a afirmar que el programa lo había previsto. Pero, ¿es mera coincidencia, una conspiración oculta o algo mucho más escalofriante? Número 10. El bucle de la presidencia de dibujos animados. Dicen que el arte imita a la vida, pero a veces parece que la vida intenta desesperadamente seguir el ritmo del arte. Y si has estado viendo Los Simpson a lo largo de los años, probablemente te hayas preguntado al menos una vez: espera, ¿son estos guionistas viajeros en el tiempo o parientes lejanos de Nostradamus? Este no es solo un programa sobre una familia amarilla y tonta que vive en la ciudad ficticia de Springfield. Claro, las ridículas travesuras de Homero, las bromas de Bart, la brillantez de Lisa, la paciencia de Marge y la, ternura de bebé de Maggie son centrales para su encanto. Pero debajo de los chistes y el caos hay algo más inquietante. Los Simpson tienen una extraña habilidad para predecir el futuro, y no solo cosas pequeñas como el auge de un dispositivo o un meme viral. A veces, eventos que cambian el mundo. Algunos son coincidencias, otros desafían la imaginación, pero unos pocos son tan precisos que te dejarán boquiabierto. Y entre ellos, una predicción reina suprema: la presidencia de Trump. En marzo del año 2000, la temporada 11 de Los Simpson emitió un episodio titulado Bart to the Future. La trama era simple y tonta. Bart tiene un vistazo de su vida adulta en el año 2030, donde, sorprendentemente, es un vago y fracasado. Oh, he's right. I'm a loser. There's only one way out of this mess. Mientras tanto, Lisa ha crecido para convertirse en la presidenta de los Estados Unidos, convirtiéndose en la primera presidenta heterosexual de América. Durante una reunión en la oficina oval, Lisa suelta una frase pensada puramente para hacer reír. Como saben, hemos heredado una gran crisis presupuestaria del presidente Trump. En ese momento, esto era absurdo. Donald Trump era un ostentoso magnate inmobiliario, ocasional estrella de cameos y una figura de la cultura pop en general, no alguien que realmente se imaginara sentado en la Casa Blanca. La broma no era más que una indirecta a la personalidad exagerada de Trump, incluida en el guión para una rápida carcajada. Pero avanzando hasta 2016, de repente esa línea ya no parecía tan graciosa. Trump no era solo una estrella de reality y empresario, ahora era el 45º presidente de los Estados Unidos. Una frase que una vez pareció ridículamente caricaturesca se había convertido en una de las predicciones más escalofriantemente precisas en la historia de la televisión. El guionista del episodio, Dan Greaney, admitió más tarde que la broma sobre Trump estaba destinada a ser una advertencia para Estados Unidos. En una entrevista de 2016, explicó que la idea de que Trump se convirtiera en presidente era coherente con la visión de que Estados Unidos se volvía loco. Poco sabía él que su broma satírica terminaría siendo analizada durante décadas. No se detuvo con la elección de Trump. Para el año 2025, la conexión entre la política y la cultura pop se ha vuelto aún más fuerte. Cada meeting, escándalo o momento político extraño se compara instantáneamente con un episodio de Los Simpson. Las redes sociales prosperan con estos paralelismos, produciendo memes interminables que hacen parecer que el programa literalmente escribió nuestra realidad actual. Incluso los políticos se han dado cuenta. Algunos intencionalmente juegan con las referencias de Los Simpson, usándolas para conectar con audiencias más jóvenes o para inclinarse hacia el caos. Es casi como un ciclo de retroalimentación. La política inspira la sátira inspira memes, y esos memes influyen en la política a su vez. La línea entre la sátira y la realidad se ha desdibujado por completo. Este único chiste del año 2000 sigue resonando fuertemente en el año 2025. Es más que un meme ahora, es un referente cultural. Lo que comenzó como una línea satírica desechable, ahora hace que la gente se pregunte si Los Simpson es solo una comedia o algún extraño oráculo. En otras palabras, Los Simpson no solo predijeron el futuro, sino que pueden haber ayudado a darle forma. Mirando hacia atrás, no es solo la precisión de la predicción de Trump lo que es inquietante, es lo naturalmente que encaja en la visión del mundo del programa. Los Simpsons siempre han prosperado exagerando la realidad a niveles absurdos. Pero cuando la realidad alcanza la absurdidad, nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. Tal vez nuestro mundo no esté tan lejos de Springfield como nos gustaría creer. Piénsalo. Si una familia de dibujos animados pudo predecir accidentalmente una de las presidencias más controvertidas en la historia de los Estados Unidos, ¿qué otros chistes podrían ser bombas de tiempo esperando hacerse realidad? Esta pregunta ha generado interminables debates en línea y alimentado la fascinación continua con las supuestas profecías del programa.
Y a medida que nos adentramos más en el año 2025, ese hilo no muestra signos de romperse, lo que plantea la pregunta, si los Simpson pudieron predecir una presidencia de Trump décadas antes, ¿qué otros cambios sociales masivos podrían haber insinuado ya, ocultos a simple vista, esperando que los notemos? Profundicemos más en la predicción de los Simpson para el año 2025. Número 9. Fallos en las urnas. En el año 2008, los Simpson nos dieron un chiste que se sentía ridículo, hilarante y un poco paranoico al mismo tiempo. En el especial de Halloween número 19, La casita del horror, Homero Simpson entra tambaleándose en una cabina de votación, listo para cumplir con su deber cívico. Está emocionado por votar por Barack Obama, quien competía contra John McCain en ese momento. Pero hay un problema. Cada vez que Homero toca el nombre de Obama, la máquina de votación electrónica cambia su voto a McCain. La frustración de Homero aumenta mientras presiona la pantalla más rápido y con más fuerza, hasta que la máquina finalmente se vuelve loca y lo absorbe como un monstruo malvado que devora la democracia. La broma era el clásico humor oscuro de los Simpsons, una mezcla perfecta de sátira política y absurdo. En ese momento, era principalmente solo una broma sobre el creciente temor de las personas de poner algo tan importante como la democracia en manos de las computadoras. Recuerda, a principios de los años 2000, las máquinas de votación electrónica eran todavía algo relativamente nuevo. La gente no confiaba exactamente en ellas, pero la idea de que una máquina cambiara votos directamente parecía una teoría de conspiración exagerada. Avanzamos unos años, y de repente esa broma de paranoico ya no parece tan descabellada. A mediados de la década de 2010, comenzaron a surgir informes sobre fallos reales en las máquinas de votación durante las elecciones de Estados Unidos. Los votantes seleccionaban un candidato solo para ver qué otro nombre se iluminaba. La pantalla. En algunos estados, los funcionarios incluso tuvieron que apagar ciertas máquinas y volver a las papeletas de papel porque los fallos causaron tanta confusión y desconfianza generalizada. Y no fueron solo problemas técnicos. Los expertos comenzaron a advertir que los sistemas de votación digital podrían ser hackeados, manipulados o incluso accedidos de forma remota por personas externas. De repente, la broma sobre la democracia siendo devorada por una cabina de votación ya no parecía tan graciosa. Se sentía incómodamente profética. Para el año 2020, la fiabilidad de las máquinas de votación se había convertido en un debate nacional. Las campañas de desinformación y los temores de interferencia electoral amplificaron la ansiedad pública. ¿El resultado? Millones de estadounidenses ahora se acercan a la tecnología de votación con sospecha, preguntándose constantemente si su voto realmente se cuenta como ellos pretendían. Lo que hace que este momento de los Simpsons sea tan memorable no es solo que predijo un problema muy real, sino cómo capturó la sensación de ello. Incluso en 2008, la gente sentía que dar a las computadoras el control sobre el proceso de votación conllevaba riesgos. Los Simpsons exageraron esa paranoia en una pesadilla slapstick, pero debajo del humor había un miedo muy real. ¿Qué pasaría si nuestro acto democrático más fundamental, el voto, pudiera ser corrompido por la tecnología? Ahora, en 2025, vivimos en un mundo donde ese miedo persiste como un mal regusto. Cuando Homero fue tragado por esa máquina de votación, el público se rió de lo absurdo. Hoy, la risa se siente un poco incómoda, porque si hay algo que los Simpson nos han enseñado a lo largo de los años, es esto. A veces los chistes más aterradores son los que se hacen realidad. Y en 2025, esa desconfianza alcanzó un pico aterrador después de un impactante acto de violencia política. Número 8. Asesinato de Charlie Kirk. El 10 de septiembre de 2025 comenzó como cualquier otro día en el Valle de Utah. Una gran multitud se reunió en la Universidad del Valle de Utah, llena de emoción. El comentarista y activista conservador Charlie Kirk iba a dar un discurso. Un gran evento para sus seguidores y un punto de conflicto para sus críticos. La seguridad era estricta, la energía era alta y las cámaras estaban grabando. Luego, caos. Mientras Kirk se dirigía a la multitud, estallaron disparos. El pánico se apoderó del auditorio. La gente gritó, se lanzó a cubrirse y corrió hacia las salidas. En cuestión de momentos, Kirk yacía en el escenario, gravemente herido. Los servicios de emergencia lo llevaron a un hospital local, pero el daño era demasiado severo. Horas después, fue declarado muerto. La noticia de su asesinato se propagó como un reguero de pólvora. Las cadenas de cable interrumpieron la programación regular. Las redes sociales explotaron. Llegaron homenajes de aliados mientras estallaban amargas discusiones políticas en cada rincón de Internet. No fue solo una tragedia, fue un terremoto en la política estadounidense, uno que inmediatamente polarizó a una nación ya dividida. Pero justo cuando el país comenzaba a lidiar con lo que había sucedido, algo surrealista surgió en línea, y estaba relacionado con los Simpsons. Solo horas después del tiroteo, Twitter, TikTok y Reddit se llenaron de clips y capturas de pantalla que afirmaban mostrar una escena de Los Simpson que se parecía inquietantemente al asesinato. Las imágenes eran impactantes. Un personaje al estilo de Los Simpson, diseñado inconfundiblemente para parecerse a Charlie Kirk, de pie en un podio dirigiéndose a una multitud que vitoreaba. Luego, ¡bang!, un disparo. La multitud entra en pánico. La pantalla se corta a negro. Algunos juraron recordar haber visto el episodio hace años. Otros insistieron en que era un clip oscuro de un especial de la casita del horror. Y por supuesto los escépticos inmediatamente lo llamaron un engaño.
Al amanecer del día siguiente, miles de personas debatían si esta escena realmente se había emitido. Los verificadores de hechos se pusieron en acción, revisando 36 temporadas de episodios de Los Simpson. Hasta ahora, nadie ha podido encontrar el clip en el programa real, y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Si el clip era genuino o no, no parecía importar. Para muchos espectadores, la percepción de una predicción de Los Simpson era suficiente para hacerla verdadera. Los Simpson tiene una larga historia de incursionar en el humor negro. Escándalos políticos, disturbios e incluso asesinatos han sido motivo de risa en Springfield. Por eso, el clip de Kirk no se sintió completamente fuera de lugar. Y seamos honestos, vivimos en un mundo donde los memes pueden difundirse más rápido que los hechos. Una sola imagen viral puede reescribir la narrativa de un evento. De repente, el asesinato de Kirk no era solo un acto de violencia horrendo, era parte de una mitología creciente de que los Simpson han estado escribiendo en secreto sobre nuestro futuro durante décadas. Número 7. Monocultura mediática. Lejos de la montaña rusa de la política, los Simpson también han hecho predicciones asombrosas que sorprendieron al mundo. En 1998, durante el episodio, cuando le pides un deseo a una estrella, hubo un momento fugaz que parecía nada más que un chiste desechable. En el fondo, un simple cartel decía Siglo XX Fox, una división de la compañía Walt Disney. Fue una sátira perfecta en ese momento. Disney y Fox eran rivales acérrimos en el mundo del entretenimiento. Disney ya era un imperio masivo con su imagen familiar, mientras que Fox era conocido por ser un poco más atrevido, un poco más arriesgado. La idea de que Disney realmente poseyera Fox se sentía tan ridícula como que Homero Simpson se convirtiera en físico nuclear. Avancemos rápido a 2019, y ese pequeño chiste de fondo dejó de ser gracioso. Disney compró oficialmente la mayoría de los activos de 21 Century Fox en un asombroso acuerdo de $71,000 millones, una de las fusiones de medios más grandes de la historia. De repente, el estudio casero de Homer no solo estaba haciendo una broma sobre la consolidación corporativa, la broma había saltado de la pantalla a la realidad. Piensa en la magnitud de ese movimiento. Franquicias queridas como Los Simpson, X-Men, Deadpool e incluso Avatar estaban ahora todas bajo el paraguas de Disney. Superhéroes que antes luchaban en patios de recreo separados de repente compartían el mismo arenero. Para los fanáticos de Marvel, era emocionante. Para todos los demás, un poco inquietante. Para el año 2025, Disney no es solo una empresa. Es prácticamente una superpotencia cultural. La adquisición de Fox le dio control de una gran porción del pastel del entretenimiento. Combina eso con sus otras propiedades: Marvel, Star Wars, Pixar, ESPN, Hulu y ahora Disney Plus, y tienes una corporación moldeando más de nuestra cultura compartida que nunca antes. Y aquí es donde se pone salvaje. Las plataformas de streaming, que antes eran diversas y competitivas, han comenzado a consolidarse también. Los servicios más pequeños o son comprados o aplastados bajo el peso de estas megacorporaciones. Se está volviendo más difícil saber dónde termina una marca y comienza otra. El resultado final, una monocultura mediática donde nuestras opciones son técnicamente infinitas, pero de alguna manera todas iguales. ¿Quieres superhéroes? Disney los tiene. ¿Épicas de ciencia ficción? Disney las tiene. ¿Incluso animación adulta atrevida? Sí, Disney también posee Los Simpson ahora. Es como ir a un buffet donde cada plato es hecho por el mismo chef. Al principio podría parecer inofensivo. Después de todo, Disney hace contenido genial, ¿verdad? Pero los críticos argumentan que cuando una empresa tiene tanto poder, sofoca la creatividad. Las películas, los programas de televisión e incluso las noticias pueden empezar a sentirse fabricados. Es más difícil que los proyectos audaces, extraños o experimentales prosperen cuando todo tiene que encajar en una imagen de marca cuidadosamente controlada. Y aquí está la ironía. Los Simpson, un programa construido sobre la burla a la avaricia corporativa, ahora literalmente pertenece a la misma empresa que una vez ridiculizó. Springfield ya no solo parodia el sistema, ahora es parte de él. Y aunque las adquisiciones corporativas son fascinantes, los Simpson también predijeron algo mucho más pequeño, pero igual de transformador para el mundo. Olvídate de las fusiones multimillonarias. Imagina un pequeño dispositivo en tu muñeca que algún día podría reemplazar tu billetera, tu teléfono y tal vez incluso a tu médico. Número 6. Relojes inteligentes por todas partes. A mediados de los años 90, la idea de un teléfono en tu muñeca sonaba como algo sacado directamente de una película de James Bond, o de la fantasía de ciencia ficción más salvaje de un niño. Los teléfonos grandes y pesados eran la norma en ese entonces, y si tenías la suerte de poseer uno, eras muy rico o muy importante. La mayoría de las personas todavía lidiaban con líneas fijas e internet de acceso telefónico, así que la noción de un comunicador de muñeca era pura comedia, y por eso exactamente los Simpson lo aprovecharon. En 1995, el programa emitió el episodio La boda de Lisa, un vistazo al futuro de Lisa Simpson como joven adulta. Entre las bromas sobre su vida amorosa y el drama familiar, había un pequeño chiste visual que la mayoría de los espectadores no pensó dos veces en ese momento. El prometido de Lisa levantó casualmente su muñeca, tocó su reloj y ¡boom!, estaba haciendo una llamada. El público se rió. Era ridículo, como Homer convirtiéndose en un gurú del fitness, o Bart de repente decidiendo comportarse. Ese tipo de tecnología pertenecía a las películas de espías, los dibujos animados de los sábados por la mañana o los cómics.
no en la vida real, pero aquí estamos, 30 años después, y ese chiste ya no parece gracioso, se siente inquietantemente preciso. En aquel entonces, el chiste funcionaba porque exageraba una fantasía cultural. Durante décadas, la gente había soñado con hacer la tecnología más pequeña, más rápida y más portátil. Había destellos de este sueño por todas partes. Programas de ciencia ficción, comerciales de juguetes, incluso películas de James Bond, como los relojes trucados en Vive y Deja Morir. Su reloj tenía un imán y una minisierra. O en La espía que me amó, donde imprimía mensajes diminutos, o en GoldenEye, donde el reloj de Bond podía disparar un láser. Cosas geniales, ¿verdad? Pero para la gente común, era pura fantasía. Los Simpson retorcieron esa fantasía en algo hilarantemente mundano, una pareja usando un reloj para charlar sobre planes de boda. Era un guiño al futuro, pero nadie esperaba que se hiciera realidad tan rápido. Aquí está el asunto. Los Simpson no inventaron la idea del reloj inteligente. El concepto ya estaba circulando en los círculos tecnológicos mucho antes de 1955. Lo que los Simpson hicieron brillantemente fue capturar la esencia de hacia dónde se dirigía la sociedad, hacia la conveniencia, la miniaturización y la tecnología que se integra perfectamente en nuestra vida diaria. Avancemos rápidamente hasta hoy, y los relojes inteligentes están por todas partes. Ya no se trata solo de ver la hora o contestar una llamada. Para el año 2025, estos dispositivos se han convertido en herramientas esenciales, monitores de salud que rastrean ritmos cardíacos irregulares o alertan a los servicios de emergencia si te desmayas, entrenadores de fitness en tu muñeca, contando pasos y calorías mientras te animan a dar un paseo, carteras digitales, que te permiten pagar por comestibles o boletos de tren con un simple movimiento de la muñeca. Centros de mensajería, reemplazando la necesidad de sacar el teléfono del bolsillo cada 5 segundos. En algunos países, los relojes inteligentes incluso han salvado vidas, detectando problemas de salud antes de que se conviertan en emergencias. Lo que una vez fue una broma animada absurda, ahora se siente como una parte ordinaria de la vida moderna. A diferencia de algunas de las predicciones más extravagantes de los Simpson, esta resuena porque se siente tan natural. El programa no solo lanzó una idea de ciencia ficción al azar, tocó un sueño colectivo que ni siquiera sabíamos que teníamos, un mundo donde la tecnología se siente como una extensión de nosotros mismos. Y eso es lo que hace esto tan fascinante. No nos despertamos una mañana y de repente decidimos llevar pequeñas computadoras en nuestras muñecas. El cambio se nos acercó lentamente hasta que un día miramos hacia abajo y nos dimos cuenta de que la broma ya no era una broma. Era nuestra realidad. Bueno, mientras que algunas predicciones eran diversión inofensiva, otras se adentraron en territorios más oscuros, como cuando una parodia juguetona de un acto de magia se volvió inquietantemente real. Número 5. Tigres en el escenario. Algunos chistes de los Simpsons son pequeñas burlas inofensivas a la cultura pop. Otros, sin embargo, parecen sacados directamente de una bola de cristal. Y luego están los chistes que comienzan siendo graciosos pero terminan siendo francamente inquietantes. Uno de esos llegó en 1993, en el episodio Springfield Or, ¿Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar el juego legalizado? Sí, solo el título es un trabalenguas. En este episodio, Springfield abre su propio casino llamativo, completo con todos los adornos. Máquinas tragamonedas, luces de neón y, por supuesto, un espectáculo de magia espectacular. Entran Gunther y Ernst, dos artistas extravagantes con fabulosos disfraces, un estilo dramático y un majestuoso tigre blanco como pieza central de su acto. Si viviste en los años 90 o alguna vez viste un cartel en Las Vegas, estaba muy claro a quién parodiaban. Siegfried y Roy, el dúo mágico de la vida real que era mundialmente famoso por sus extravagantes espectáculos con animales exóticos. Al principio, todo es diversión y brillo. Pero luego, en el clásico estilo de los Simpson, la broma toma un giro oscuro y retorcido. En medio de su actuación, el tigre de repente se vuelve contra ellos, atacando a Gunther y Ernst en el escenario, mientras el público horrorizado grita. Es un chiste rápido hecho para reír porque, ¿quién esperaría que algo así realmente sucediera? Avancemos 10 años hasta 2003, y el chiste dejó de ser gracioso. Durante un espectáculo en vivo en el hotel y casino de Mirage en Las Vegas, Roy Horn fue atacado brutalmente por un tigre blanco de 7 años llamado Montecore. El incidente fue impactante y caótico, reflejando inquietantemente la escena de los Simpson de una década antes. Roy sufrió heridas graves en el cuello y la columna vertebral, y apenas sobrevivió. El ataque puso fin efectivamente a la legendaria carrera en el escenario de Siegfried y Roy. Ahora, aquí es donde se complica. ¿Fue esto una verdadera predicción o solo una oscura coincidencia? Por un lado, el peligro siempre estuvo presente. Actuar noche tras noche con animales salvajes enormes, por muy bien entrenados que estén, es un riesgo en sí mismo. Incluso los expertos no pueden predecir o controlar completamente el comportamiento de un tigre. En ese sentido, se podría argumentar que era inevitable que sucediera eventualmente. Pero por otro lado, el momento y la similitud con ese episodio de Los Simpson es simplemente espeluznante. No fue solo un ataque de tigre, fue un ataque de tigre a un dúo claramente inspirado en Siegfried y Roy 10 años antes de que sucediera. Eso es suficiente para hacer que incluso los escépticos levanten una ceja. Pero, ¿y si algunas de estas predicciones no son predicciones en absoluto, sino fabricaciones diseñadas para engañarnos?
Número 4. Deepfakes y engaños digitales. El giro más extraño en el fenómeno de las predicciones de los Simpsons no está vinculado a ningún chiste o episodio en particular. No se trata de Trump bajando por una escalera mecánica o de Disney comprando Fox. No, este giro se trata de nosotros y del mundo digital que hemos construido alrededor de Springfield. Durante años, los fanáticos desenterraban capturas de pantalla reales de episodios antiguos y se maravillaban de lo proféticas que parecían. A veces las similitudes eran asombrosas, otras veces eran forzadas, pero al menos esos fotogramas eran reales. Avancemos rápido al año 2025 y las cosas se han vuelto mucho más complicadas. La tecnología ha cambiado las reglas del juego, y no de una manera pequeña. Gracias a la inteligencia artificial, cualquiera con un portátil decente ahora puede generar una escena de los Simpson perfectamente convincente de la nada. ¿Quieres ver a Homero dándose la mano con Elon Musk en Marte? Hecho. ¿Una versión de piel amarilla de tu celebridad favorita llorando en un reality show? Fácil. ¿Un asesinato político simulado? Dale una indicación a la inteligencia artificial y tendrás un clip falso de los Simpson circulando en línea antes de que el ciclo de noticias real siquiera se ponga al día. Así es como suele desarrollarse. Ocurre un evento importante, un escándalo de celebridades, una sorprendente derrota deportiva, un desastre natural, o incluso algo tan serio como un asesinato político. En cuestión de horas, los artistas de inteligencia artificial están produciendo capturas de pantalla falsas al estilo de los Simpson. Clavan la clásica paleta de colores del programa, ese diseño de personajes distintivo, incluso la fuente utilizada en los globos de diálogo. A simple vista, son indistinguibles de lo real. Para cuando los verificadores de hechos intervienen para decir, espera, esto nunca se emitió, el daño ya está hecho. Millones de personas han visto y compartido la imagen, y sinceramente, a la mayoría no le importa si es real o falsa. Si parece auténtico, eso es suficiente. En el tribunal de la opinión pública, la percepción supera a la realidad. Esto es lo frustrante de la desinformación. La mentira siempre supera a la verdad. Una falsa predicción de los Simpsons se propaga como un incendio porque es divertida, impactante y alimenta la idea digna de meme de que Matt Groening y su equipo son una especie de viajeros del tiempo secretos. ¿La corrección? Un tuit aburrido de un sitio de verificación de hechos que nadie comparte porque, bueno, ¿dónde está la diversión en desmentir una buena profecía? El resultado es que Los Simpson se ha convertido en más que un programa de televisión. Ahora es una máquina global de creación de mitos, una plantilla que los teóricos de la conspiración, los satíricos y los bromistas utilizan para crear narrativas en torno a eventos del mundo real. El programa ya no solo predice el futuro, está moldeando cómo recordamos el presente. Aquí está la parte que parece casi demasiado perfecta. Los Simpson lo vieron venir. Durante décadas, Springfield ha sido un espejo distorsionado que refleja nuestra cultura. Los guionistas a menudo exploraron mundos donde los medios eran manipulados, donde la verdad era distorsionada y donde el público caía en mentiras evidentes. En ese momento, estas tramas eran exageraciones juguetonas, una broma sobre lo crédulos que somos, pero en retrospectiva se leen como una advertencia. En aquel entonces era sátira, ahora es documentación. Para el año 2025, la línea entre una broma de los Simpson y un engaño digital se ha desdibujado por completo. Las falsificaciones de inteligencia artificial se han vuelto tan convincentes que la sátira es prácticamente indistinguible de la profecía, y tal vez esa sea la predicción más escalofriante de todas. No que el programa predijera eventos específicos, sino que predijera cómo reaccionaríamos ante ellos. Vivimos en una era donde las personas procesan la realidad a través de memes, donde el humor y el horror se mezclan, y donde una comedia animada de los años 90 se ha convertido en una de las fuentes de comentario cultural más confiables, o al menos más virales. Pero no todos los momentos inquietantes eran falsos. A veces, un chiste al azar realmente coincidía con eventos futuros. Número 3. Predicciones del Premio Nobel. A veces, los Simpson aciertan una predicción tan perfectamente que parece que tienen una máquina del tiempo secreta escondida en algún lugar del sótano de Matt Groening. Otras veces, es solo, una suposición afortunada que envejeció muy bien. Uno de los ejemplos más extraños y curiosamente específicos proviene del episodio de 2010, Elementary School Musical. No se trataba de asesinatos políticos o eventos que sacuden al mundo. No, se trataba de un tema tranquilo y nerd que la mayoría de los espectadores casuales probablemente ni siquiera notaron, el Premio Nobel de Economía. En este episodio, Milhouse Van Houten, el eternamente enamorado y perpetuamente torpe compañero de Bart, se une a un grupo de niños en una apuesta sobre el Premio Nobel. Sí, aparentemente los estudiantes de primaria de Springfield apuestan sobre honores académicos globales. Durante una breve escena, Milhouse muestra su lista de predicciones. Si parpadeas, te lo perderás. Pero bajo la categoría de economía está el nombre Bengt R. Holmström. En ese momento, esto no era más que un chiste visual sin importancia. Otro personaje, Martin Prince, anuncia con arrogancia su elección para el ganador, el economista ficticio Jagdish Bhagwati, quien en realidad gana en la trama del episodio. Pobre Milhouse, como de costumbre, pierde. Su predicción se trata como un error tonto, ruido de fondo en un mar de chistes rápidos. Nadie sabía que ese pequeño chiste estaba a punto de volverse inquietantemente relevante.
Avancemos rápido al 10 de octubre de 2016. La Real Academia Sueca de Ciencias hace su anuncio anual para el Premio Nobel de Ciencias Económicas. ¿Y adivina quién gana? Bengt Holmström. No solo eso, sino que Holmström comparte el premio con el economista Oliver Hart por su innovador trabajo en la teoría de contratos. El tipo de cosas profundamente complejas que deciden cómo se compensa a los directores ejecutivos o cómo los gobiernos privatizan servicios. Es el tipo de investigación que forma la columna vertebral de la economía moderna, pero rara vez aparece en los titulares, a menos que, por supuesto, un dibujo animado lo haya predicho 6 años antes. Internet explotó de inmediato. Capturas de pantalla del boleto de apuestas de Milhouse se volvieron virales, y de repente todos señalaban a los Simpson como diciendo, ¿ven? Lo han hecho de nuevo. Entonces, ¿cómo lo lograron los guionistas? ¿Estaban secretamente conectados a las mentes de los futuros comités Nobel? No exactamente. El escritor Tim Long admitió más tarde que no había ninguna habilidad psíquica involucrada. Al crear el episodio, simplemente buscó en Google los favoritos al premio Nobel y sacó el nombre de Holmström de una lista de economistas que ya estaban en la contienda. Básicamente fue un tiro al aire que resultó dar en el blanco años después. Aún así, esa explicación no detuvo a los fanáticos de desatarse con teorías. Después de todo, incluso una suposición afortunada puede sentirse como una profecía cuando se desarrolla frente a millones de espectadores. Este momento es un ejemplo perfecto de cómo funcionan en realidad las predicciones de los Simpson la mayoría de las veces. Los guionistas no tienen bolas de cristal. Simplemente tienen un humor observacional muy agudo y una habilidad para sacar ideas de los titulares del mundo real y las tendencias culturales. A veces esos chistes se desvanecen en la oscuridad, pero de vez en cuando, como con Bengt Holmström, la realidad alcanza a la sátira de la manera más extraña imaginable. Pero mientras que algunas predicciones son ligeras, otras tocan el corazón de nuestra vida diaria, como la silenciosa revolución que ocurre dentro de nuestros propios hogares. Número 2. Hogares inteligentes y el precio de la conveniencia. En 1999, los Simpson hicieron lo que mejor saben hacer: tomar un pedazo de la vida cotidiana, llevarlo al extremo y dejar que el caos se desate. Durante el especial de Halloween de ese año, La Casita del Horror 10, hubo un segmento llamado Casa de Cera. La premisa era simple pero deliciosamente absurda. Los Simpson actualizan su hogar a una casa inteligente futurista, completa con una voz suave y sedosa, proporcionada por nada menos que Pierce Brosnan. Al principio, esta casa digital de ensueño era perfecta. Cocinaba, limpiaba, ajustaba la temperatura e incluso coqueteaba descaradamente con Marge. Pero, al estilo típico de Springfield, la conveniencia pronto se volvió espeluznante. La casa se volvió controladora, manipuladora y, finalmente, asesina. En el 99, esto era pura sátira, una divertida burla a nuestra creciente obsesión con los gadgets y la tecnología futurista. Después de todo, en esa época la tecnología inteligente significaba que tu tostadora no quemara demasiado el pan. ¿Una casa homicida? Eso era solo una tontería de dibujos animados. Avancemos rápidamente al presente, y la broma resulta un poco demasiado cercana a casa, literalmente. Hoy en día, las casas inteligentes no son una fantasía de ciencia ficción. Son tan comunes como los controles remotos de televisión. Asistentes de voz como Alexa y Google Home responden nuestras preguntas y reproducen nuestras canciones favoritas. Los refrigeradores rastrean lo que hay dentro y nos informan cuando nos falta leche. Termostatos como Nest aprenden nuestros hábitos y ajustan la temperatura antes de que notemos que tenemos frío. Cámaras de timbre como Ring graban cada golpe, entrega y mapache sospechoso merodeando en la noche. Lo que antes era un lujo para los entusiastas de la tecnología es ahora, bueno, normal. Millones de personas comparten casualmente sus rutinas diarias con máquinas que saben cuándo se despiertan, cuándo salen para el trabajo, cuándo se van a dormir e incluso qué bocadillos comen a medianoche. Es conveniente, sí, pero también un poco inquietante cuando te detienes a pensarlo. Aquí está el asunto. Los Simpson no predijeron un dispositivo específico como un iPhone o Alexa. En cambio, acertaron en una verdad más grande: que cada pieza de tecnología que promete hacer nuestras vidas más fáciles viene con un precio que no siempre vemos. Estos dispositivos no solo nos sirven, recogen de nosotros. Cada comando, cada patrón, cada punto de datos se almacena en algún lugar. A veces se utiliza para mejorar nuestra experiencia y otras veces se vende a anunciantes o es accedido por gobiernos. Tu sala de estar podría muy bien ser parte de una vasta e invisible red de vigilancia. Incidentes del mundo real ya han mostrado las grietas en esta utopía digital. Monitores de bebé hackeados donde extraños han hablado a padres aterrorizados a través del dispositivo. Investigaciones policiales donde grabaciones de altavoces inteligentes fueron citadas como evidencia. Cámaras de timbre siendo accedidas por hackers para observar a familias desprevenidas. No es tan dramático como una casa tratando de estrangular a sus dueños como en el dibujo animado, pero es posiblemente igual de espeluznante. En lugar de violencia, nuestros hogares inteligentes registran todo en silencio, y esa información puede influir en cómo las corporaciones, los gobiernos e incluso los extraños nos ven. Y a medida que nuestros hogares se vuelven más inteligentes, incluso nuestro dinero ha evolucionado a algo virtual e impredecible. Número 1. El auge del dinero virtual. En 1997, los Simpson emitieron un episodio llamado Mi hermana, mi niñera. A simple vista, era solo otra divertida historia de rivalidad entre hermanos entre Bart y Lisa.
Pero para los fanáticos observadores, había un pequeño detalle enterrado en el fondo que, en retrospectiva, se siente inquietantemente profético. Durante un rápido montaje de portadas de revistas futuristas, un titular destacó: dinero virtual. En ese momento, era solo una broma pasajera, una idea futurista tonta incluida para reírse, no diferente de los mochilas propulsoras o los mayordomos robots. Después de todo, a finales de los años 90, el concepto mismo de un mundo funcionando completamente con moneda digital sonaba como algo sacado de una novela de ciencia ficción. El efectivo era el rey. Las tarjetas de crédito eran modernas, y la riqueza virtual era una frase que esperarías escuchar en un videojuego, no en una conversación económica seria. Pero, ¿cómo han cambiado los tiempos? En 2009, Bitcoin hizo su debut silenciosamente. No fue lanzado por un gobierno o un gran banco, sino por un grupo misterioso conocido solo como Satoshi Nakamoto. La idea era radical: dinero de persona a persona completamente descentralizado, libre del control de las instituciones financieras tradicionales. Al principio, casi nadie se dio cuenta. Las primeras transacciones de Bitcoin eran tan de nicho que la primera compra en el mundo real fue, famosamente, 2 pizzas por 10.000 Bitcoin, un movimiento que hoy valdría cientos de millones. Pero para la década de 2010, la criptomoneda ya no era solo un experimento curioso. Se convirtió en una palabra de moda, una revolución financiera. A principios de la década de 2020, las criptomonedas habían explotado en una industria de miles de millones de dólares, dando lugar a todo, desde Ethereum hasta monedas meme como Dogecoin. Fortunas se hicieron de la noche a la mañana y se perdieron igual de rápido. Incluso los gobiernos que una vez se burlaron de la idea del dinero digital comenzaron a tomarlo en serio. Los bancos centrales de todo el mundo empezaron a explorar las CBDC, monedas digitales de bancos centrales, esencialmente criptomonedas oficiales creadas y reguladas por naciones. Ahora, la pequeña broma de fondo de los Simpsons sobre el dinero virtual se siente menos como una parodia y más como un plan para el mundo financiero moderno. Por supuesto, el programa no se detuvo con esa única broma sutil. A medida que la criptomoneda se convirtió en un término común, los Simpson volvieron a abordar el tema, continuando burlándose de la economía digital en rápida evolución. En 2013, un chiste en una cartelera mostraba a un matón escolar exigiendo: «Transfiere tu dinero del almuerzo a mí en bitcoins». Fue una encapsulación perfecta del cambio de Bitcoin de tecnología de nicho a broma de la cultura pop. Nuevamente en 2020, en el episodio Frinkcoin, el profesor Frink crea su propia criptomoneda. El programa incluso trajo a Jim Parsons de The Big Bang Theory para ofrecer una explicación sorprendentemente precisa sobre cómo funciona la cadena de bloques, envuelta, por supuesto, en el humor de los Simpson. En 2001, un noticiero de fondo mostró el precio del Bitcoin con el símbolo de infinito, burlándose de sus salvajes e impredecibles fluctuaciones de valor. En 2023, en Wild Bart's Can't Be Token, Marge literalmente se sumerge en la blockchain para salvar a Bart, quien ha sido convertido en un NFT. Fue una parodia caótica e hilarante de la fiebre del oro de los NFT. Lo que hace que esta predicción sea tan fascinante es lo discreta que parecía al principio. Un pequeño chiste de fondo sobre el dinero virtual se ha convertido ahora en nuestra realidad cotidiana. Así que la próxima vez que estés moviendo monedas en una aplicación de criptomonedas o mirando nerviosamente la montaña rusa del precio del Bitcoin en línea, recuerda que, en algún lugar de Springfield, Milhouse probablemente lo vio venir hace décadas. Gracias por vernos. Nos vemos en nuestro próximo video.